Vamos a iniciar con nuestra predicación del día de hoy. ¿De qué hemos estado hablando en estas semanas pasadas? Hemos estado hablando acerca de cómo controlar las emociones, saber que no nos deben de controlar las emociones a nosotros, sino nosotros saber controlar a las emociones, que no se trata de reaccionar, sino de actuar conforme a los principios de la palabra. Las últimas dos predicaciones hablamos acerca de lo que es la amargura y hace 8 días hablamos acerca de lo que es el perdón. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Eso es algo fundamental. La palabra dice claramente que debemos de perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? Y entonces quiero concluir esta serie de sermones y de enseñanza el día de hoy para arrancar con algo nuevo la próxima semana, porque la enseñanza nunca termina. Y entonces vamos a hablar acerca de lo que es conquistador, conquistando mi vida. Vamos a hablar sobre esto y cómo debemos de entender que hay algo fundamental que debemos de conquistar en este mundo, y es a nosotros mismos, o dejar que Él sea el que nos conquiste, ¿verdad? Dice la palabra en Proverbios 16:32. La puse en esta versión que es la Biblia del pueblo de Dios, se llama esta versión. Y dice: el que tarda en enojarse vale más que un héroe. Fíjese bien, ¿eh? El que tarda en enojarse vale más que un héroe. Y el dueño de sí mismo más que un conquistador. Así de que la palabra nos dice que tenemos que aprender a conquistarnos, a controlarnos, a ser dueños de nosotros mismos y saber tener el control. El que tarda en enojarse vale más que un héroe. Hay muchos de los que estamos aquí que somos como la estopa, ¿no? Nomás un talloncito, o como el cerillo, ¿no? Un talloncito y luego se prenden. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí hay de esos aquí? De esos que son mechitas, ¿no? Nomás un tallón y luego, ¿qué? ¿No? Entonces vamos a hablar de cómo la importancia de aprender a conquistarnos a nosotros mismos y qué tenemos que hacer para esto. Y queremos que el Señor siga hablando en nuestras vidas, amén. Que Él siga hablándonos, pero vamos a hacer algo. Ahí cierre sus ojos un momento y dígale usted: Señor, yo quiero que tú sigas hablando a mi vida, dile. Yo quiero que tú seas transformando mi mente, mi corazón y ayudándome a vivir de acuerdo a los principios de tu palabra. Padre, yo reconozco que sin ti, sin tu palabra no puedo. Por favor, instrúyenos, dile a Él. Enséñanos. Te lo rogamos. Amén. Aleluya. Muy bien. ¿Cuántas veces hemos llegado a conquistar algo? ¿Alguna vez has conquistado algo? ¿No? ¿Has conquistado algo? A su gordito, dice, ¿no? Sí, lo conquistó. Aunque se hacía difícil, pero... O sea, ¿tú lo conquistaste a él o él a ti? Se conquistaron mutuamente. Y entonces, a veces así va, conquistando a mi amor verdadero, a mi verdadero amor, ¿no? O puedes conquistar en tu trabajo, escalar y crecer en tu trabajo, pero a final de cuentas, todos en este mundo buscamos crecer y conquistar algo. ¿Sí? Vemos en la antigüedad y todavía hoy en día, pero vemos en la antigüedad cómo los imperios se levantaban, los pueblos se levantaban para ir y conquistar a otro pueblo, porque siempre hay ese instinto
conquistar, de ir a más allá. Y por eso la palabra nos dice, tienes que aprender a conquistarte a ti mismo, a controlarte, a conquistarte a ti mismo. Porque de nada sirve ser un conquistador de grandes ciudades, un conquistador de posiciones en tu trabajo, si no has aprendido a conquistarte a ti mismo. ¿Sí? Y entonces escalamos y crecemos y decimos, soy el mejor. Sí. Pero en tu relación con el Padre, en tu relación con la familia, ¿cómo estás? ¿Cómo has crecido ahí? ¿Cómo has conquistado esas áreas en tu vida que te impiden el acercarte, el caminar fielmente en Él, el que tu vida sea de bendición? Y entonces es importante porque muchas veces vamos creciendo y de repente hay cosas que vienen y nos pegan, nos golpean cuando vamos en esos éxitos y todo se echa a perder. Porque, por ejemplo, puedes llegar a tu casa y decir, mi amor, me ascendieron en el trabajo, ya no voy a ganar 10,000 pesos, ahora me van a pagar 20,000, y se gozan, ¿no? ¿Sí o no? Y se gozan y dicen, gloria a Dios. Pero en cuanto venga un problema y en cuanto te salgas de control, ¿qué va a suceder? La cosa va a explotar y no va a importar esa conquista que tuviste ya. Por eso es que la palabra nos enseña algo bien interesante. Y dice en Eclesiastés, hasta el mejor perfume huele mal por culpa de unas pocas moscas muertas. Y dice, un poco de ignorancia arruina mucha sabiduría y honor. Eclesiastés 10:1. Entonces, tenemos que aprender y entender que siempre va a haber cosas que van a venir y van a tratar de echar a perder, de hacer heder o de hacer oler mal nuestras vidas. Siempre va a haber cosas. Y siempre va a pasar, por ejemplo, que venimos a la reunión. ¿Les ha pasado alguna ocasión que vienen a la reunión y se abrazaron, se pidieron perdón y salieron bien contentos, y en el camino pasó algo y se pusieron a discutir y no sé para qué vas a la iglesia, sigue siendo el mismo, y ahí empieza el enemigo a orar? ¿Les ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? ¿Verdad que sí sucede? Y ese problemita, ¿qué hizo con lo demás maravilloso? Lo echó a perder. Entonces, por eso es que tenemos cada día que ir aprendiendo y creciendo para que todo lo que vamos haciendo en nuestras vidas vaya siendo de bendición y poder decir que ya no soy el mismo que hace un mes, 2 meses, un año. Me acuerdo un canto que entonábamos con los muchachos cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, que decía, esos los errores que cometí cuando niño ya no vuelven más porque el Señor me va a ayudar. Ya no soy el mismo, Él está haciendo su obra en mi vida y Él está cambiándome. Y de eso se trata. No se trata, acuérdense que nosotros como iglesia, nuestra enseñanza no es solamente para informar, sino para transformar. Tú vienes aquí no para ser entretenido, sino para ser transformado. Eso es lo que necesitamos como seres humanos. ¿De qué sirve que vayas a una iglesia y te caigas al suelo y des 3 vueltas? ¿De qué sirve que levantes tus manos y veas milagros y grandes cosas que qué bueno que puedan suceder? Pero ¿de qué sirve todo eso si no acaba de haber un cambio de vida? Eso es basura. A final de cuentas vienen siendo puras hojas, porque Dios lo que quiere ver en ti no es el follaje, es el fruto. Entonces de eso se trata, de que haya un fruto, y ese fruto se manifiesta en un cambio de vida. Puedes decir, a ver, repite conmigo y di, no hemos venido para ser entretenidos. Di, yo he venido
Porque quiero ser transformado. De eso se trata, de que seamos transformados. Y esa es la obra de Dios en mí, por medio de su palabra. Pero cada día va a haber obstáculos, va a haber problemas que se van a enfrentar a mi vida y que a final de cuentas yo determino cómo voy a reaccionar ante esas situaciones. ¿Sí? Va a haber gente que me va a ofender en la calle, cuando voy manejando, cuando voy al trabajo, en la escuela. Gente que me va a querer lastimar, pero a final de cuentas tú tienes la última palabra, la determinación de cómo vas a actuar ante ello, cómo vas a reaccionar allí. Y todo eso es determinado por lo que hay en tu mente, en tu corazón, por quién es el que está reinando en tu vida, en todo tu ser. Y entonces vamos a ver cómo debemos de ser conquistadores, pero basados en la vida de David, cómo él conquistó aquel gran gigante. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 17, vemos la historia de cuando el rey Saúl, cuando era el rey, tuvieron una pelea con el pueblo filisteo. Y entonces nos cuenta ahí la palabra que ya tenían varios días allí parados y no había nada. Y había un gigante llamado Goliat, que salía en la mañana y en la tarde y se paraba y los insultaba y los ofendía y les decía: échenme a uno. Vamos a pelear uno a uno. ¿Para qué peleamos todos? Con uno, con dos, uno de allá, uno de acá. Y entonces era una gran crisis lo que estaba sucediendo allí, porque el pueblo tenía miedo. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esa es la pregunta clave. ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi vida para llegar a ser un conquistador? Entonces vamos a ver algunos puntos, y el primer punto que vamos a observar, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Reconocer que por mí mismo no puedo. ¿Han escuchado esta frase? Saca el campeón que hay en ti. ¿La han escuchado? ¿Sí? Saca el campeón que hay en ti. Saca la campeona que hay en ti. ¿Lo han escuchado? Tú puedes. Busca dentro de tu ser y ahí saldrá la fortaleza. Porque no soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Es el título de un libro. Y entonces nos encontramos con mucha motivación y únete a los optimistas y ánimo, tú puedes, échale ganas, ¿cierto? Pero hay algo bien importante que debemos de entender, que por mí mismo, por mis fuerzas, no lo voy a lograr. ¿Les ha pasado? Que decimos, ahora sí lo voy a hacer, y prácalas, no podemos, nos caemos, nos tumban, nos derribamos, porque no se trata de ti, se trata de la obra de Dios en ti. Y entonces comenzamos leyendo en el primer libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 8 en adelante, y dice: Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo: ¿por qué están todos en orden de batalla? Ustedes son siervos de Saúl, yo soy filisteo, así que elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Y a lo mejor cualquiera pensaría y diría: pues qué, órale chino, éntrale, te toca. Pero resulta que era un hombre guerrero, gigante, medía casi los 3 metros. Entonces imagínense, era un hombre muy grande y era un guerrero desde su juventud. Así de que lo veían y ¿qué creen que hacían? Pues tenían miedo, ¿sí? Y él salía y los desafiaba de esa manera y los insultaba, y dice que les decía: si me mata, él gana y los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Ustedes tendrán que servirnos. Goliat también dijo: me río del ejército de Israel. Imagínenselo. Ja, 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 ja.
me río, chiquillos. ¿Cómo dicen por acá? Así cuando desprecian a un muchacho, le dicen chiquillo caguengue. ¿Sí, verdad? ¿Algo así? ¿Nunca lo habías escuchado? Pues es de aquí de la Consti, ¿no? Pero los despreciaba y entonces dice que les decía, me río de ustedes, los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl y el ejército, ¿qué hacían? Oían el desafío de Goliat, pero ¿qué pasaba? Tenían miedo. ¿Sabes algo? Siempre va a haber cosas que se van a enfrentar a tu vida y algunas van a ser más grandes que tú. Y van a causar en nosotros cierto temor, cierto miedo. Ahora déjame decirte algo. El hecho de que llegues a tener miedo no quiere decir que no puedas vencer. Siempre va a haber cosas que nos van a dar temor. Los cambios. El cambio de trabajo. ¿Sí? El cambio de casa. El cambio de iglesia. El cambio de ciudad. O sea, va a haber cosas que nos van a hacer dar miedo, ¿no? Incluso hasta cambiar nosotros ciertas actitudes o ciertas cosas. Y debes de entender que a final de cuentas va a haber temor en ciertas cosas. Pero no puedes dejar que ese temor tome el control de tu mente y de tu corazón. Porque la valentía no es ausencia de temor. La valentía es la capacidad de enfrentar aquello que te da temor. ¿Sí? Así de que estaba allí. Pero ¿sabes qué? Hay algo muy interesante aquí. El problema es que pensamos que con confesiones positivas, optimismo y echarle ganas, podremos lograrlo. Pedimos perdón y decimos, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí lo voy a hacer, pero no hemos entendido que sin la ayuda de Dios no podremos. Así de que de nada sirve, por ejemplo, cuando te llevan a hacer una oración y que te dicen, renuncia. Y yo sé que muchos de ustedes y nosotros hemos caído en eso, ahí que nos dicen, a ver, renuncia. Y vas a renunciar al alcohol, y vas a renunciar a las drogas, y vas a renunciar a la pornografía, y vas a renunciar. Yo me acuerdo en un retiro que tuvimos, que invité a un pastor, eran las 2 de la mañana, era un retiro de varones, y nos tenía renuncie y renuncie. Se me hace que renunciamos hasta la herencia de la abuelita y ni cuenta nos dimos porque renuncio. Era como tipo rosario, pero al cuádruple, ¿no? Y renunciamos a las cadenas generacionales, renuncio. Y renunciamos. Y así. Pero ¿sabes algo? No se trata de eso porque la Biblia no enseña sobre eso. No enseña sobre eso. Se trata de hacer cambios, actuar, accionar. ¿Y el cambio dónde comienza? En tu manera de pensar, porque cuando cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Y entonces de nada sirve que estemos declarando confesiones positivas, que tengamos optimismo, si hacemos a un lado a Dios. Ese fue el problema desde el principio con Adán y Eva. ¿Qué es lo que hicieron? Quisieron ser dioses ellos mismos, o sea, gobernarse a sí mismos, y le dijeron a Dios Padre, con permiso, nosotros podemos hacerlo. Ese es el problema del ser humano hasta hoy en día, que quiere hacerlo en sus fuerzas. Por eso es que les digo, nos encontramos a la mujer que quiere cambiar a su esposo y lo quiere cambiar y le dice, y el esposo que quiere cambiar a su esposa. Yo les he compartido en alguna ocasión, no sé si lo recuerdan, cuando Claudio y yo andábamos de novios, yo la quería cambiar y la citaba en el templo para orar y
y le decía, vamos a ayunar mañana y te espero a las 12 y vamos a orar. Y la tenía ahí orando y leyendo la Biblia y le daba unos buenos discipulados. Y yo la quería cambiar. En serio, yo la quería cambiar. Porque yo quería que fuera una gran sierva. Y entonces, aunque ella, fíjense, ella desde chica, ya desde los 16 años, ella ya era líder de grupo, de un grupo, ya trabajaba y era bien chambeadora desde chica. Cantaba, hacía playback, porque me acuerdo que una vez que fui, la vi, estaba. Me cautivó su voz. Pero yo la quería cambiar y entonces llegó el momento en el que yo veía que no podía porque yo tenía ya aquí en mi mente la imagen de cómo tenía que ser mi esposa. Entonces con todo el dolor de mi corazón le dije lo típico, no eres tú, soy yo. Y entonces le dije, tenemos que darnos un tiempo. Me dijo, sí, está bien. Pero ¿sabes algo? Yo lloré, en serio lloré, porque yo la quería mucho. Pero era más fuerte, porque yo había determinado años atrás que ya no me iba a dejar llevar por las emociones. Entonces era más fuerte en mí la convicción que la emoción. Yo dije, no. Y cuando yo estaba orando, una semana, estaba orando y estaba llorando delante de Dios porque le extrañaba mucho y le estaba diciendo al Padre, Padre. Yo cantaba y le decía, cámbiala, Señor, que se fije en mí, que su corazón sea para mí. Y yo estaba orando por ella diciendo, Señor. Y entonces que me habla Dios, así me habló. Y me empezó a decir, y lo primero que me dijo, tú que sabes lo que realmente necesitas. Tú que sabes lo que realmente necesitas. Y me dijo, ella es la mujer que yo tengo para ti. Y tú no la vas a cambiar. Así me dijo él, yo soy el que la va a cambiar. Me puse tan contento que fui y la busqué, pero ya no quería verme. Y su mamá la ayudaba. Y entonces, o sea, la ayudaba a que no me viera, porque le decía, no, ya no. Pero sus hermanos me apoyaban. ¿Verdad? Andaban con pancartas ahí, voto por voto. Y entonces platiqué con ella, le dije mi experiencia y volvimos. Y sabes algo, yo me acuerdo de eso que el Señor me dijo y veo hoy cómo es mi esposa, cómo trabaja ella, duro. Y no trabaja ni en Mary Kay, ni en Fuller o Fuchsia o en Avon. O sea, Tupperware, eso no. Qué bueno las que trabajan en eso, pero me refiero a como mi esposa trabaja en la obra y ustedes lo ven. ¿Se gozaron ayer, mujeres? ¿Y sabes quién es el que ha hecho eso en ella? El Señor. Él fue el que la cambió. Vamos a hacer un equipo, varones, de oración para que el Señor cambie. Pero no le diga, Señor, cámbiamela por otra, no. Que la obra que hace Dios es en su mente, en el corazón. Y sabes algo, tenemos ese problema de que queremos cambiar nosotros a la gente. Y debes de entender que no se trata de ti, sino de la obra de Él. ¿Por qué mejor lo que haces, en lugar de querer tú cambiarle? Párate, chinito. En lugar de querer tú cambiarle, ya le dices, no, es que así o esto acá, y lo quieres cambiar, y ya no te pares así, derechito, firme, y así, y lo quiero cambiar. ¿Por qué mejor no le dices, Señor, ahí te lo entrego, Padre, haz algo, porfa? ¿Quién crees que lo puede hacer mejor? Es lógico. Entonces, ¿por qué lo quieres hacer tú? ¿Por qué te empeñas en hacerlo tú?
¿Aló? Bueno, no sé por qué empecé con eso, pero bueno, por algo ha de ser, ¿no? Así de que sin la ayuda de Dios no podemos. Fíjese lo que le dice la palabra ahí en Zacarías. Dice, así que el ángel me explicó y me dijo, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente. Zorobabel era un rey. Y entonces le está diciendo, Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es ¿qué? Mi espíritu, mi presencia. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Fíjense qué interesante. Así que el Señor viene y nos habla. Ahí en lugar de Zorobabel, póngale Nayeli, Tavo, Silvia, Elba, y Elba, Ángel, Chuy, Jesús, Jocelyn, Trini, Luisa. El Señor te dice, debes de entender que no es por tus fuerzas o por tu sabiduría, es por mí, dice el Señor. Así que deja ya de estar tú peleando y dame a mí el lugar. ¿Cuánto lo queremos hacer? De eso se trata entonces, de que dejemos que Él lo haga, de que Él lo haga. Así que el primer punto que debemos de entender es de que debo de entender que no se trata de mí, que no puedo por mí mismo, que lo necesito a Él, que necesito entregarle a Él las riendas de mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi economía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo mi ser, lo cantamos hace ratito, todo mi ser lo rindo a ti, Señor. Es cautivado por mi amor. Número 2, ¿qué más tenemos que hacer? Reconocer que tengo que darle el control a Dios. Entonces, cuando yo reconozco que no puedo por mí mismo, ¿qué es lo que hago? Vengo y le digo, Señor, toma tú el control, ¿verdad? No sé si llegaron a ver esa película, Click. Está buena, ¿verdad? De cómo Él tiene un control y con ese control cambia o quiere cambiar ciertos aspectos de su vida hasta que pierde el control de eso. Y a veces estamos así nosotros. Queremos tener el control de nuestras vidas. ¿Por qué no le entregas a Él el control de tu vida? Y fíjate en esa frase que puse ahí. De quién o qué maneja tu vida determina cómo la vas a vivir. ¿Qué es lo que está manejando tu vida o quién está manejando tu vida? Va a determinar cómo la estás viviendo. Hay muchos de ustedes que no saben controlar su entorno, o sea, en el sentido de no saben decir no. No saben decir no. ¿En qué sentido? Por ejemplo, te piden un favor. Te piden un favor. Si puedes hacerlo, qué bien. Pero si no puedes hacerlo, debes de aprender a decir, no puedo, discúlpame. Mira, no puedo, pero la próxima semana o en 15 días, ¿sí? O cuando los amigos te dicen, oye, vente, vamos acá, mira ahí, vamos a la oficina, ¿no? ¿Y a qué? Pues ahí en la oficina, y así se llama la cantina, ¿no? La oficina. Y se lo quieren llevar ahí y no sabe decir, no. Y terminan otros controlando tu vida y no te dejas controlar por lo que la palabra enseña, por Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no has dejado que Él gobierne en tu vida. Entonces tengo que darle el control a Dios. Y vamos a ver en la vida de David qué es lo que sucedió o qué pasó cuando estaba allá ante Goliat. Dice que David insistió. Porque David lo llevaron ante el rey Saúl, porque
no había nadie que se quisiera enfrentar. Y entonces David dijo, ¿quién se cree ese filisteo incircunciso? Dijo, yo me lo voy a echar. Y como no había nadie que peleara contra él, agarraron a David y lo llevaron con Saúl y le dijeron, ahí está uno que dice que se lo echa. David ni siquiera era parte del ejército, lo cual quiere decir que era menor de edad. Porque para entrar en el ejército debían de tener más de 21 años. Y lo cual quiere decir que él era menor de edad. Se calcula que tenía aproximadamente 17 años. Entonces le dicen, pues ahí está uno que dice que él se le pone al gigantón este. Y dice, a ver, pues tráiganlo. Y entonces lo llevan con Saúl. Y cuando Saúl lo ve, dice, no, mijo, está chiquillo usted. Está chiquillo. Sí, a ver, ven. Ay, Abdiel, ven Abdiel. Entonces, imagínese usted, ahí párate ahí. Imagínese usted que yo soy Goliat. Nomás que ponchado, versión bien comido. Y entonces, hay alguien que se quiere enfrentar a mí. Y tú dices, ya la hicimos, a ver, tráiganlo. Y pasa. Dice, yo me lo voy a echar. Y cuando lo ves, ¿qué dices? Uy, mijo, ¿te da de comer tu mami? Y entonces, ¿qué es lo primero que vas a pensar cuando lo ves? Dices, no, mi chavo, te va a comer. De una mordida te va a echar. Velo nomás, qué grandote está. Y está feo. Tú estás guapillo, ¿para qué te expones? ¿Verdad que sería, para a nuestro raciocinio, nuestra mentalidad sería ilógico? Gracias, mijo. ¿Cierto o no? Sería ilógico. Pero entonces es cuando David le dice, cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo salgo corriendo y huyo del lugar. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté un león y un oso, y así mataré ese filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército de Dios viviente, desgraciado. Y porque estaba fuera de la gracia de Dios, no tenía gracia. Morirá, y dice, el Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo. Saúl le dijo a David, ve, y que el Señor te acompañe. Fíjese, fue tanta su seguridad, la convicción, y le dijo, no, sí, yo he matado osos, leones. O sea, estoy chiquito pero corrioso, chiquito pero picoso. Y déjame decirte algo, dice algo bien importante, dice, el Señor me salvó del oso y del león y del oso, y también me salvará de este filisteo. Él sabía que su vida estaba en manos. Por eso decía, no depende de mí, no es por mí. Estoy chiquito, insignificante, pero no soy yo. El que está conmigo es más grande y más poderoso. Y eso es lo que debes de entender. Así que quizá físicamente, intelectualmente, económicamente no seas tan grande y tan poderoso, pero debes de entender que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y eso es lo que realmente importa y es lo que debe de definir tu vida. ¿Quién es el que está en ti? Entonces, esa es la manera de Dios, esa es la manera de Dios, no a la nuestra, no como yo quiero. ¿Por qué digo esto? Porque cuando David dice yo lo voy a matar, entonces Saúl lo que hace es ponerle su armadura. Y ¿sabe algo? La palabra dice claramente que Saúl era alto. De hecho dice que sobresalía del pueblo porque era alto. Y entonces Saúl le pone su armadura a David, que era un jovencito y estaba chico.
Y David prueba a andar, ¿y qué cree? Pues le quedaba grande. Imagínese a Abdiel, imagínese a Abdiel con mi ropa, mis zapatos, mis pantalones y mi camisa. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Le va a preguntar, ¿dónde es la fiesta, mijo? No va a poder andar, no va a poder. Entonces, debemos de entender algo. No es como tú quieres o como la gente te dice, porque luego van a venir y te van a decir, oh, haz esto, haz aquello, mira así, mira, ve y hazte una limpia, o ve y que te pasen un huevo, o la gallina, las ramitas de pirul, o mira, habla al 01, al 01 666, y ahí te van a dar una buena consulta. No se trata de eso. Acércate a Él. Esa es su manera. Esa es su manera. Así que dice que Saúl vistió a David con su propia ropa, le dio un casco de bronce y una coraza. David se ciñó la espada y trató de caminar con el uniforme de Saúl, pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme. No estaba acostumbrado a eso. David le dijo a Saúl, no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado. Así que se lo quitó, tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo. Puso las 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo. Agarró su honda y dijo, ¡vámonos! ¿Y sabes? Y tú no agarras la onda, mi hermano. Vuelta con la persona que tienes a tu lado y dile, ya agarra la onda. ¿Sabes por qué? Porque él ya había aprendido, el Señor ya le había enseñado cómo. Y de repente caemos en las costumbres del mundo y en lo que otros hacen. Decimos, hay personas que me han dicho, es que en tal iglesia lo hacen así. Es que tal pastor lo hace así. Pues felicidades. Cada uno tenemos la responsabilidad de buscar de parte de Dios y en su palabra cómo hacerlo. Porque no es a mi manera, es como Él lo dice. Es de acuerdo a su palabra, así que es a la manera de Dios. Entonces, número 1, ¿qué tengo que hacer? Reconocer que por mí mismo no puedo. Entonces, cuando ya reconozco, número 2, ¿qué hago? Le entrego a Él el control, porque sé que solamente a su manera y de acuerdo a su voluntad es como se puede hacer. Y entonces, número 3, ¿cuál es el gigante que te atemoriza, que hace que te escondas? Entonces, cuando tú ya le entregaste el control, debes de entender algo. Identifica qué es lo que está atemorizando tu vida. Identifica qué es lo que te está robando la paz. Identifica cuál es tu gigante. Porque no se trata nada más de tirar piedrazos o pedradas al aire. Sí, hay gente que se levanta en las mañanas y reprende al diablo y le dice, uy, oye, pero ¿por qué lo haces? Por si se me quiere acercar. Identifica qué es lo que te está dañando, qué es lo que quiere dañar tu hogar, tu familia, cuál es el gigante. Porque a veces estamos así, ¿no? Ante la adversidad. Nos atemorizamos de los perros que vienen a nosotros. Y nos sentimos chiquitos, inofensivos. Y entonces, ¿qué es lo que hace ese gigante? Te intimida, te hace menos, te ofende, te hace sentir mal. ¿Por qué? Porque crees que no puedes vencerlo. ¿Cuál es tu gigante? Identifica cuál es tu gigante. Entonces puede ser, fíjense, por ejemplo, puede ser pornografía, puede ser la mentira, puede ser la ira. Muchos de ustedes
iran mucho, ¿verdad? Porque dice, ira ya. ¿Qué ira es? No, esa ira, es de esa ira no estamos hablando. ¿Cuántos tienen problemas con la ira todavía? Acuérdense, el que no sabe controlarse a sí mismo. Enójate, dice la palabra, pero no peques. ¿Qué más? La altivez. ¿Qué más? Los vicios. Y así podríamos poner una lista de muchas cosas. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué otros gigantes puede haber? Malas palabras. ¿Quién dijo pereza? Pereza. Gula. Ayúdenme, ¿qué más? Rencor. Miedo, avaricia, envidia, amargura. Échenle. Gula, chisme. Así de que hay muchas cosas que son gigantes que vienen a nosotros y nos quieren destruir y nos hacen atemorizarnos. Debes de entender que tienes que enfrentarlos. ¿Para qué? Para poder vencer. Y vamos a ver cómo es que David se enfrentó a ese gigante. Sí, vamos a ver qué hizo. Porque a veces estamos así, ¿no? Chiquito. Dice, el primer libro de Samuel, seguimos en el capítulo 17, pero ahora en el versículo 41, y dice, Goliat caminó despacio hacia David con su escudero por delante, viéndolo como con desprecio. Así como diciendo, ay, chamaco este tonto, ahorita vas a ver. Con el pie te va a aplastar. Y dice, viéndolo con desprecio, veía que era solo un muchacho saludable y bien parecido. Goliat le dijo a David, ¿para qué traes este bastón? ¿Para ahuyentarme como a un perro? Goliat empezó a nombrar a sus dioses para maldecir a David. Goliat le dijo a David, acércate y echaré tu cuerpo a los animales salvajes y a las aves de rapiña. David le dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, en el nombre de Yahweh, el Shaddai, el Todopoderoso. Y le dice, el Dios de los ejércitos de Israel, tú has hablado mal de él. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Fíjese nada más. ¿En quién estaba confiando David? ¿Se acuerda el texto, la palabra que le dio a Zacarías? ¿Qué le dijo? A Zorobabel, perdón. ¿Qué le dijo? Debes de entender que no es con espada, no es con ejército, no es por tus fuerzas, es por mi poder, es por mí. Y David reconocía eso. Entonces imagínese el escenario, de un lado los filisteos, del otro lado el pueblo de Israel, los soldados de Israel, y ahí en el centro, allí van caminando David y el gigante y todos así viendo. Los filisteos diciendo, chamaco, ahorita lo va a despanzurrar. Y el pueblo de Israel, los guerreros de Israel viéndolo y diciendo, ay, cómo se metió en esto. Pobre muchacho. Pero David iba seguro. Y dice que le dijo, daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña, y lo mismo haremos con todos los demás filisteos. Y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espada ni lanza para salvar al pueblo. La batalla es del Señor y Él nos ayudará a derrotar a todos ustedes, feos, filisteos. ¿Sabes qué? Esos gigantes van a querer atemorizarte, pero debes de saber que tú tienes la victoria en Él. No porque lo declares, no porque digas, yo tengo la victoria, yo creo que tengo la victoria. No, es porque estás dependiendo de Él y porque sabes que Él va a hacer algo, porque confías en Él. Es porque confías en Él, pero quiero que pongamos atención
en cómo dice en el 47, todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espada, ni lanza, ni jabalina, ni lanza para salvar al pueblo. Dice desde arriba, y lo mismo haremos con todos los filisteos. Todos sabrán que hay un Dios en Israel. ¿Sabes algo? ¿Cómo vas a ver la gente en quién crees? ¿Cuán grande y cuán poderoso es tu Dios? Si no vives de acuerdo a sus principios, si no ven cómo Él manifiesta su poder en tu vida. ¿Sí? Y entonces tienes que enfrentarlo. Tienes que enfrentarlo, conquistarlo, entendiendo que el Señor te dará la victoria. No salgas huyendo. Enfrenta tus problemas, enfrenta las dificultades, enfréntalos. ¿Por qué? La solución no es darle vuelta a los problemas. Los problemas son para solucionarlos. ¿Por qué? Porque si no los solucionas, a la vuelta de la esquina te va a estar esperando. Te va a seguir toda tu vida, te va a estar allí señalando, te va a estar acusando y va a estar allí trayendo temor a tu vida. Por eso tienes que enfrentarlo, porque nunca sabrás lo que podrás hacer o lo que puedes hacer en las manos de Dios hasta que dejes que lo haga. Y entonces dice que Goliat empezó a atacar a David, acercándose más y más a él, pero David corrió a encontrar a Goliat. O sea, Goliat venía como estaba grandote y lento, y David pues era ágil, y él dijo de una vez, y dice que corrió a enfrentarlo, y dice que David tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó. La piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos, con la piedra incrustada profundamente en la cabeza. Goliat cayó al suelo con la cara hacia abajo. ¿Qué hizo David? Venció a ese gigante. ¿En quién confiaba David? ¿Y en quién confías tú? Yo me pregunto, ¿no es el mismo Dios? Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él es inmutable, no cambia, es el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. Si nosotros tuviéramos esa determinación, esa entrega, esa pasión por Dios, otra cosa veríamos, de otra manera viviríamos. Porque sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Dice el versículo 50, así fue como David derrotó al filisteo. Con solo una honda y una piedra golpeó al filisteo y lo mató. Como David no tenía espada, ¿qué hizo? Corrió y se paró al lado del filisteo. Entonces David desenvainó la espada de Goliat y con ella le cortó la cabeza. Así fue como David mató al filisteo. Cuando los demás filisteos vieron que su héroe había muerto, se dieron la vuelta y salieron corriendo. Así de que debes entender algo. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán grande sea el gigante, tu Padre es más grande que todo eso. Él es más grande que tus problemas. Él es más grande que tus necesidades. Él es más grande. Por eso, ¿por qué no depender de Él? ¿Por qué no confiar en Él? ¿Por qué no entregarnos a Él? Es lo mejor que podemos hacer, entregarnos a Él, para que todos puedan ver su gloria, su grandeza y su poder. Así de que, ¿cuál es el gigante en tu vida? ¿Cuál es tu gigante? ¿Qué es aquello que no te deja avanzar? ¿Sabes qué? Tiene que haber un cambio en nuestra vida, en nuestra mentalidad, en nuestro corazón. Tiene que haber un cambio. Y decirle, Señor, ya no quiero seguir siendo el mismo. Yo quiero cambiar. Aquí estoy. Toma mi vida, todo mi ser. Yo estoy necesitado de ti, yo de tu presencia. Ya no quiero seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Es el Señor el que nos da la victoria. Solo con su ayuda seremos capaces de conquistar en nuestras vidas y en todo lo demás. Porque todo depende de Él. No se trata de ti, sino de su obra de Él en ti. Y les quiero dejar para memorizar este versículo de Proverbios 16:32 en esta versión de la Biblia del pueblo de Dios, que dice: el que tarda en enojarse vale más que un héroe, y el dueño de sí mismo más que un